¿Qué es lo que está haciendo este proyecto de ley? El congresista está diciendo que no afecta a nadie, pero en su propia explicación, él mismo está afectando, sin darse cuenta, creo yo, la libertad de prensa, la libertad de expresión. Está diciendo que hay periodistas que simplemente siguen un guión. La prensa privada está pagada y supeditada a los medios de comunicación y pone a todos en un mismo saco. Creo que no tiene la diferenciación que es la prensa libre y que es la prensa que él quiere tener. Así es. Yo creo que hay que diferenciar dos niveles en el análisis que al final van a concurrir, ¿no?, en una conclusión. El primero es que uno hay que tener en cuenta los antecedentes, ¿no?, del Partido Perú Libre, el ideario de Perú Libre, que está publicado además, que es contrario a cualquier parámetro elemental de libertad de expresión, ¿no? La libertad de expresión para ellos no existe, la define el Estado, ¿no?, en función de qué contenidos son los que el Estado considera que deben ser difundidos y que no, en virtud de una serie de alegaciones genéricas como la igualdad, equidad, ¿no?, proporcionalidad, justicia, ¿no? Pero es finalmente un burócrata en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el que decide, ¿no?, cuáles son los contenidos de los medios de comunicación. Entonces, este proyecto se enmarca en esa línea de pensamiento, ¿no? Si uno le escucha al congresista, por ejemplo, justificar, él parte de un supuesto, cuestiona contenidos, no le gustan determinados medios, no le gustan determinados periodistas, entonces por eso es que dice que hay que hacer algo y propone un proyecto de ley como el que ha propuesto. Este proyecto de ley, por lo demás, es un proyecto de ley lleno de imprecisiones, de falencias técnicas. No es un proyecto de ley, por ejemplo, que propone la modificación de artículos de la Ley de Radio y Televisión, que es una ley que tiene ya un buen tiempo, una ley que ha sido consensuada y que ha venido rigiendo las telecomunicaciones en el Perú, y de plantear algún cambio se tendría que hacer un cambio en ese marco general y sistemático de la Ley de Telecomunicaciones y no plantear una ley nueva introduciendo términos absolutamente ambiguos, genéricos, confusos, imprecisos, y al final establecer un régimen de excepcionalidad en el que el Estado prácticamente podrá decidir lo que quiera con el espectro radioeléctrico, imponiendo incluso contenidos a los medios de comunicación sobre la base de un estado de emergencia genérico que no dice en qué consistiría, simplemente que será decretado, y a partir de ahí, ¿no es cierto?, hay carta libre. Además, no explica el proyecto ni el congresista qué se va a hacer, por ejemplo, con las concesiones que ya han sido otorgadas, ¿no? Se van a revertir, se van a expropiar, cuál va a ser el criterio, van a pasar a manos de quién, bajo qué régimen jurídico. Es decir, el proyecto entonces introduce un elemento de inseguridad jurídica en el ámbito de la libertad de expresión, en un presupuesto de la libertad de expresión que es la distribución y el manejo del espacio radioeléctrico, que es sumamente preocupante si uno se lee este proyecto en el contexto que ya inicialmente señalado, ¿no? Por lo tanto, creo que es un proyecto que debería ser desechado, debería inmediatamente las fuerzas políticas mostrar su rechazo a este proyecto para dejar este ámbito de controversia en relación con el espectro radioeléctrico en un espacio más técnico, más meditado, ¿no? Y insisto, en el marco de la actual ley de radio y televisión, ¿no? Si esto en realidad impacta directamente con la libertad de expresión, no solamente para los periodistas, sino para todos los peruanos, porque la libertad de estar informados es un derecho fundamental. Y él está hablando de contenidos. No me gusta este contenido de tal y cual programa. Sí, efectivamente, el artículo 3 del proyecto habla precisamente del funcionamiento eficiente y democrático de los contenidos, dice, ¿no? Y luego introduce este concepto de objetividad informativa, ¿no? Estos conceptos, en un contexto en el que el Estado puede intervenir el espectro radioeléctrico y puede imponer su decisión a los medios de comunicación, sin duda que resulta sumamente peligroso, ¿no? Estos son conceptos que no están en las legislaciones comparadas en general de telecomunicaciones, y en el caso peruano lo que existen son franjas horarias, ¿no? Es decir, en relación con determinados contenidos existen franjas horarias, y ciertamente hay contenidos que claramente son contenidos inaceptables en la televisión, en los medios de comunicación en general que usan el espacio radioeléctrico, que están excluidos, ¿no? Pero no existe una cláusula genérica, ¿no?, de objetividad informativa o del funcionamiento eficiente y democrático de los contenidos. Esto es muy peligroso, insisto, y este proyecto, desde mi punto de vista, debería ser
rechazado unánimemente porque ciertamente genera un grave problema para la libertad de expresión de todos, ¿no? Porque aquí se intenta también justificar de que hay sectores de la población que no tienen acceso a determinados medios de comunicación, cosa que hay que primero estudiarla y acreditarla, ¿no? Porque hoy día las posibilidades de comunicación y transmisión de ideas y de información es bastante amplia, ¿no? Por las facilidades tecnológicas que existen. Entonces, en nombre de esta supuesta, digamos, dificultad de acceso a medios de expresión, no se puede introducir este tipo de normas que al final terminan afectando precisamente a los consumidores de información que somos todos los peruanos, ¿no? Y además, él, más allá de este proyecto de ley que ya ha sido presentado ante el Congreso de la República por el congresista Reyes Cam, él en esta explicación que trata de dar, en realidad deja muchísimas más dudas, porque él dice que se deberían repartir los medios de comunicación. Si hay 30 canales, dice él, 10 para los privados, 10 para el Estado y 10 para el público. ¿Cómo pretende hacer esto? Precisamente ahí radica el problema, ¿no? Se parte de la idea de que hay una distribución inequitativa del espectro radioeléctrico, pero no se dice cuál es esa inequidad, ¿no? No se introduce información, dato estadístico, técnico para poder asumir ese presupuesto. Y luego se plantea una solución que es una solución mucho más problemática, ¿no? Porque al final, ¿quién va a decidir eso? Eso lo va a decidir el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, una dirección dentro de este ministerio. ¿Qué burócrata va a decidir esto? ¿A qué personas va? ¿No? ¿Quién es el pueblo? ¿No? ¿Cuáles son esos representantes del pueblo al que irán estas licencias de uso del espacio radioeléctrico, ¿no? Sin duda que la pluralidad o el pluralismo en el acceso a los medios de comunicación es un principio deseable, está en todas las legislaciones, está en la Constitución peruana, pero el problema es cómo se concreta, ¿no? ese principio del pluralismo en los medios de comunicación. Sin duda, esta no es la manera de hacerlo, es la manera más peligrosa. Hay experiencias ya de este tipo de legislación, ¿no? Tenemos la experiencia venezolana, la experiencia ecuatoriana también en el caso del presidente Correa, donde se estableció todo un sistema de asignación de frecuencias o de utilización del espacio radioeléctrico como premio o castigo frente a determinadas opiniones o expresiones, dependiendo un poco del sentido político o la orientación política de los mismos, ¿no? Nosotros veíamos en Venezuela cuando Hugo Chávez y después Maduro, cuando decía que escuchaba al pajarito, que tenían una hora hablándole al pueblo, ¿no? Entonces, aquí dice en el 3.8 de la ley, dice incentivar la inversión en la producción nacional de alta calidad, especialmente adecuadas para incrementar los contenidos de producción nacional en la radiodifusión sonora y televisiva. Quizás para ellos escuchar al presidente, no sé, 1, 2, 3 horas, hablar con el pueblo, para ellos eso es producción nacional. Y además, ¿qué cosa es de alta calidad, no? ¿Quién decide eso de la alta calidad, no? Finalmente, la libertad de expresión se regula por un principio que es el principio de los consumidores de la información. Somos los consumidores de la información los que decidimos qué medio es de calidad y qué medio no es de calidad, ¿no? Eso no puede estar en manos del Estado, ¿no? Porque mañana, claro, un programa que critica al gobierno puede ser calificado como un programa que no tiene una alta calidad, ¿no? Y entonces inmediatamente se pueden establecer medidas de coerción o de censura o simplemente de retiro del espacio radioeléctrico, ¿no? Entonces ahí radica el problema de este proyecto, que es un proyecto, insisto, sistemáticamente mal hecho, confuso, con una terminología antitécnica, no sistemática, y que introduce pues estos conceptos vagos, genéricos, otorgándole al Poder Ejecutivo finalmente la facultad de darle contenido, ¿no? Y ahí radica el peligro sobre el manejo que se puede hacer luego de una norma que ojalá no se apruebe como esta, ¿no? Tú eres especialista en libertad de expresión, te conozco hace mucho tiempo, tú me has defendido en un juicio por traición a la patria, que por supuesto lo teníamos que ganar porque el reportaje estaba súper bien hecho y tú lo sabes. Entonces todos los organismos internacionales se pusieron de nuestro lado y muchas gracias nuevamente, siempre agradecida contigo. Pero dime, en este momento, cuando nosotros estamos en esta situación tan polarizada con el gobierno y que el gobierno
varias veces ha mostrado su distanciamiento con los medios de comunicación. No le gusta hablar al presidente con los medios de comunicación. Hemos visto que nuestros reporteros, yo he visto a Iván Escudero cuando le han puesto rejas para que no se acerque al presidente de la República. Hemos visto maltratos a otros reporteros, ¿no? Cuando los han alejado bruscamente, cuando le jalan los micrófonos. Hay en realidad un círculo, o los medios de comunicación están agrediendo, no hay un abanico para el público para en realidad informarse bien, porque todos tienen un control remoto o una manija para cambiar la radio, ¿no? Pueden informarse, en realidad hay variedad para informarse, o no hay esta variedad como para que venga un congresista y presente esto para restringir la libertad de expresión. Bueno, yo creo que sí, hay una en los medios de comunicación, digamos, tradicionales, hay una amplitud de medios con orientaciones distintas, ¿no? Y también hoy día la tecnología ha avanzado bastante. Hay canales en YouTube, hay transmisiones en vivo a través del Facebook, hay conferencias de todo signo, de toda laya, ¿no? Entonces yo creo que el problema por eso decía antes, ¿no? Que aporten evidencia, pues, que existe un problema, ¿no? De acceso a los medios de comunicación, y seguramente habrá en algunos ámbitos, y entonces la solución será ocuparnos de ese problema concreto, ¿no? Pero no hacer una legislación genérica asumiendo un presupuesto que primero no está demostrado y que además yo sospecho que no existe. Sin duda yo creo que en el Perú hay una pluralidad, hay una diversidad de medios y de ejercicio de la libertad de expresión en general, ¿no? Más bien lo que hacen estos proyectos es en nombre de una supuesta garantía de pluralidad que, digo, existe ya, ¿no? Se pretende más bien eliminar la pluralidad, es decir, tener voces monocordes, controlar contenidos, ¿no? Impedir que los periodistas accedan a información que les es incómoda al gobierno o que no quieren revelar, ¿no? Hemos visto desde que antes de que asuma la presidencia el señor Pedro Castillo, y eso lo dijeron en muchas organizaciones, yo mismo critiqué una carta, por ejemplo, que él envió al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, suscrita con el abogado Palacín, propiciando la intervención de un medio de comunicación como Willax, ¿no? Uno puede discrepar de ese medio de comunicación, pero no puede alentar este tipo de medidas, menos aún de una persona que estaba a punto de asumir el poder. Entonces yo creo que desde ahí ha venido un continuo de hechos, ¿no? Que lo único que hacen es ratificar precisamente que no tenemos gobernantes en este momento, lamentablemente, que entiendan, ¿no? Cómo funciona la libertad de expresión en un Estado democrático, en un Estado constitucional, que no entienden que son funcionarios públicos y por lo tanto se han expuesto voluntariamente al escrutinio público a través de la prensa, que son pasibles de crítica, que tienen obligaciones y deberes de tolerancia frente a la crítica de distinto tipo que pueda provenir hacia su gestión, y que los límites están allí. Los límites están en el Código Civil, están en el Código Penal, en la Ley de Radio y Telecomunicaciones en el ámbito administrativo, ¿no? Y esos límites han funcionado en el Perú de manera más o menos eficiente. Por lo tanto, yo creo que aquí hay un problema de entendimiento y de cultura democrática, ¿no? Como no tienen, no tienen ese entendimiento de lo que significa un Estado democrático de derecho, entonces la primera afectada es la libertad de expresión, ¿no? Porque es precisamente el medio a través del cual se comienza a cuestionar, se comienza a pedir explicaciones, y eso es lo que una persona que no tiene una voluntad democrática es lo primero que resiente, ¿no? Y todos los peruanos tienen que tener en claro que la libertad de expresión no solamente afecta a los periodistas, los más afectados es el país, porque no comienzan a enterarse lo que hace el poder, y la transparencia es lo primero que debe salvaguardarse. En una democracia, la transparencia, la libertad de expresión es parte fundamental de una vida sana y democrática. Sin duda, ¿no? Sin duda, eso está claro, ¿no? Y los ejemplos están a la vista, no solamente en el Perú, ¿no? Que ya hemos pasado por etapas en las que los gobernantes han eliminado la libertad de expresión o la han afectado sustantivamente, sino vemos también en los países vecinos, ¿no?
Venezuela, ¿no? Cómo se han distribuido los espacios radioeléctricos, se han quitado los espacios radioeléctricos a medios de comunicación críticos, ¿no? Nicaragua se encarcela periodistas, se expulsa periodistas, ¿no? Se persigue a periodistas. En Ecuador, en el gobierno del presidente Correa, también hubo una ofensiva bastante agresiva hacia los medios de comunicación críticos. Y finalmente, como bien dices, se afecta la libertad de expresión en su sentido objetivo, en su sentido institucional, es decir, en la capacidad de las personas de poder acceder y de poder consumir aquella información que está de acuerdo a nuestras convicciones, a nuestras ideas, a nuestros pensamientos. Somos nosotros los que finalmente elegimos qué cosa consumir, qué noticias consumir, qué opiniones, ¿no es cierto?, consumir y a qué opiniones seguir, ¿no? Eso es una libertad elemental que no se le puede quitar a nadie, y los medios de comunicación y los periodistas simplemente son el vehículo, ¿no? La vía a través de la cual esta libertad se ejerce de manera profesional, de manera sistemática y permanente, ¿no? Esto ya lo ha dicho la Corte Interamericana hace muchos años, ¿no? La libertad de expresión está íntimamente vinculada a la labor periodística, ¿no? Esa es la razón por la cual, por ejemplo, entre otras cosas, no se le puede exigir un título profesional a un periodista ni colegiarse, ¿no? Porque la libertad de expresión requiere precisamente de esos canales bastante flexibles y libres para poder hacerse efectiva. Por lo tanto, afectar a medios de comunicación, sea del signo que sea, así no nos guste, y afectar a periodistas por los contenidos que difunden, sin duda es un atentado clarísimo a la libertad de expresión de todos nosotros. Una última consulta para despedir esta amable entrevista que me has brindado. ¿Cómo solucionar el problema que tiene el poder de no entender el trabajo de los medios de comunicación, el trabajo periodístico? ¿Cómo hacerles entender que no estamos para aplaudirlos, que nosotros estamos para fiscalizar? Lo que está bien, pues están bien en la vacunación, muy bien, bravo, han llegado a vacunar al 60%, al 50%, al 40% de la población, pero cuando hacen una mala contratación, cuando ponen a alguien en un puesto que no cubre el perfil, hay que decirlo, cuando se pelean por Twitter, cuando Bellido contesta mal a la prensa, hay que exponerlo, porque yo he visto hace pocos días, hace un par de días, pasé un video de un periodista que en una radio que dice ser el periodista, dijo así, agarró su teléfono y dijo, llámeme, este es mi teléfono personal, dio el número, a mí el presidente me ha dicho que me digan todos sus problemas, y el programa se llama Palabra del Presidente, y dijo que era el periodista del presidente y que él está para transmitirle todos los problemas de la gente al presidente, y ahí solamente se dice cosas buenas del presidente, y ha sido una de las emisoras donde el presidente ha ido durante toda la campaña. Esa clase de prensa es la que aspira, me imagino, este gobierno, pero alguien le tiene que explicar que así no es. De repente va a encontrar, pero así no es toda la prensa. ¿Cómo se soluciona este gran problema? Bueno, la única vía que yo veo, dado que esto evidentemente es un problema ideológico, la única vía que yo veo es que la ciudadanía esté alerta, vigilante, que responda rápidamente ante este tipo de intentos, como el proyecto, por ejemplo, que estamos comentando, que la prensa esté alerta, ¿no? Que permanentemente se denuncien estos arrebatos, digamos, de atentar contra la libertad de expresión. Felizmente, desde los Estados Unidos, el canciller, entiendo yo, expresando la posición del presidente de la República, ha rechazado ese proyecto de ley. Y esa es la vía, Karina. La vía es estar permanentemente alerta, que las autoridades aprendan en el camino, si es que no la tienen clara, de que así funciona la democracia. Fíjate, ya lo que no se tiene en cuenta, yo siempre lo repito, ¿no? Incluso en conferencias a los alumnos, ¿no? Que lo que le da sentido a la libertad de expresión no es el discurso neutro, el discurso panegírico, el discurso de alabanza, el discurso de conformidad. No. Lo que le da sentido a la libertad de expresión es el discurso crítico, es el discurso disidente, es el discurso incómodo. Para eso existe la libertad de expresión. Por eso existe el derecho a la libertad de expresión. Por eso los tratados internacionales lo protegen, por eso las constituciones lo protegen. Para proteger la disidencia, para proteger la crítica, para proteger la disconformidad, para proteger el pluralismo, para proteger un debate
público robusto, ¿no? Que implica, obviamente, debate controversial, ¿no? Solo ahí encuentra sentido la libertad de expresión. Y si los gobernantes no entienden eso, bueno, lo que decía antes, habrá que recordárselos permanentemente desde una sociedad civil alerta y desde una prensa también alerta a este tipo de intentos de afectar la libertad de expresión, ¿no?